Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Oriente Medio ha sido desde hace mucho tiempo una de las principales fuentes de inestabilidad en el planeta. De esa zona depende la seguridad energética del mundo y por tanto Estados Unidos, principal superpotencia con influencia en esa zona, siempre ha querido mantener allí un equilibrio favorable a sus intereses. Ahora recientemente nos llega desde esa zona una impactante noticia y me estoy refiriendo al acuerdo al que arribaron Arabia Saudita e Irán, que son dos de las principales potencias regionales de Oriente Medio. Son los países más grandes y dos de los principales jugadores conjuntamente con países como Israel, Egipto, que gravitan de una manera importante en la región. Ese acuerdo ha sido de gran impacto porque se produjo, además de que viene a acercar dos naciones que desde hace mucho tienen grandes contradicciones, que se han enfrentado durante décadas y que formalmente habían roto sus relaciones en el 2016. Recuerden ustedes aquel evento, la condena a muerte de un líder chií en Arabia Saudita, muy influyente entre los chiitas saudíes, porque en ese país de mayoría sunita hay también una minoría chiita. La condena a muerte de ese clérigo provocó mucha indignación en Irán y grupos de iraníes iracundos tomaron las sedes diplomáticas de Arabia Saudita en Teherán y le prendieron fuego. La respuesta de Arabia Saudita fue el retiro del embajador de Irán en Riad. Y desde ese momento los dos países se mantenían sin relaciones diplomáticas formales. Pero, como he dicho, estos dos países tienen una larga historia de enfrentamientos entre sí. Y entonces el acuerdo viene a provocar un acercamiento entre estas dos naciones, pero además de eso, se produce con la intermediación de un país como China, que nunca había tenido esa gran relevancia en esa zona. Y eso se ha tomado como una muestra del poder que ha acumulado China en la región de Oriente Medio. Tanto así que ha podido, con influencias en las dos partes, sentarlas a la mesa de la negociación y producir un entendimiento. Eso solo es posible en el marco de grandes transformaciones a lo interno de la región, en la correlación de las fuerzas políticas en esa zona. Pero además de eso, se produce este acuerdo con Estados Unidos al margen, que siempre fue el gran componedor, el gran jugador en la zona de Oriente Medio. Sigue teniendo influencia, indiscutiblemente, pero lo que acabamos de observar pone de manifiesto la influencia decreciente de la gran potencia del norte en la zona de Oriente Medio. Lo otro es que lo que se pactó es contrario a lo que Estados Unidos ha deseado en los últimos años, por lo que lo contrario de aquello por lo que Estados Unidos ha trabajado durante mucho tiempo, que es el acercamiento entre Israel y el mundo árabe. Donald Trump logró un avance
importante en esta dirección, porque recuerden ustedes aquellos acuerdos, los denominados acuerdos de Abraham. Mediante esos acuerdos, varios países árabes, indiscutiblemente con la anuencia de Arabia Saudita, establecieron relaciones diplomáticas con Israel. Entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein y Sudán, el Sudán árabe. Eso fue un paso importante. Biden, al principio de su gobierno, logró que Arabia Saudita permitiera los vuelos de aeronaves civiles en el espacio aéreo de Arabia Saudita. Pero lo que se acuerda ahora es, en vez de un paso en esa misma dirección, algo contrario, un entendimiento entre Arabia Saudita e Irán. Y eso también es un factor que ha causado mucha sorpresa. ¿Qué fue lo que se acordó? Bueno, en primer lugar, abrir las representaciones diplomáticas en un plazo de 2 meses. Eso de alguna forma pone de manifiesto que hay ahí algunos detalles que afinar. 2 meses se entiende un tiempo prudente como para poder llegar a acuerdos sobre esos detalles. Segundo, respetar la soberanía de los 2 estados. Eso tiene muchas implicaciones, porque recuerden que Irán y Arabia Saudita han tenido una lucha de poder en distintos espacios, sobre todo en Yemen, en Siria, en Líbano, y de alguna forma Arabia Saudita y pues también estos países que mencioné han sido de alguna manera blancos en el marco de este enfrentamiento de ataques de distintos tipos. Desde el territorio yemení, ataques contra Arabia Saudita, y naturalmente ataques sistemáticos de Arabia Saudita contra objetivos en Yemen, y así sucesivamente. De manera que este es un punto importante. Además, reactivar un acuerdo de cooperación en materia de seguridad firmado el 17 de abril de 2001. No se trata, si le prestamos atención a esto, de un simple restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la puesta en funcionamiento de las respectivas embajadas, sino además de eso, de la normalización de las relaciones hasta tocar aspectos de la seguridad, de forma tal que las relaciones puedan ser llevaderas, relaciones más o menos armoniosas. Eso es lo que se pone en evidencia cuando se habla de este segundo punto. Y en tercer punto, también se acordó reanudar el acuerdo general entre ambos territorios alcanzado el 27 de mayo de 1998, destinado a fomentar los lazos en los ámbitos económico, comercial, de inversión, técnico, científico, cultural, deportivo y de la juventud. Este es otro también aspecto que llama muchísimo la atención, porque recuerden que Irán actualmente está sometido a sanciones por parte de Occidente, sanciones muy severas, y la normalización de las relaciones entre los dos países, que tendrán una repercusión en todo el mundo árabe, usted lo puede dar por descontado. Eso va en contra de la política occidental de sanciones contra Irán, y entonces este también es otro punto importante. ¿Cuál ha sido la reacción de Estados Unidos hasta el momento? Bueno, el presidente Biden saludó el acuerdo, diciendo que todo entendimiento
que vaya en beneficio de la estabilidad es saludado por Estados Unidos. Evidentemente que ahí hay algo que no se corresponde con lo que es la situación, la visión real de Estados Unidos sobre esta cuestión, porque va encaminado en contra de las líneas maestras que ha seguido Estados Unidos en sus relaciones con los países de esta región. Los esfuerzos de Estados Unidos por aislar a Irán y evitar la cooperación con Rusia es otro aspecto a tomar indiscutiblemente en consideración cuando se valora lo que se pactó entre estos dos países. Recordemos también las visitas recientes del secretario de Estado Blinken, del jefe del Pentágono, el señor Lloyd Austin, que sobre todo han tratado de sintonizar la política israelí con la de Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con Irán, y como una forma de buscar mayor efectividad en la política de contención de este país y frente también a la creciente colaboración entre Irán y Rusia, que recuerden ustedes que Irán ha sido acusado de suministrar armas a este país en guerra actualmente con Ucrania. Bueno, pues este acuerdo viene a eclipsar los logros obtenidos por la administración Biden en la zona. El acuerdo ha sido saludado por la mayoría de los países árabes y esto pone de manifiesto hasta dónde esto puede trascender. Una pequeña pausa, en breve volvemos con el mismo tema. Estados Unidos intervino militarmente en Afganistán en el año 2001. En el 2003 lo hizo en Irak y un poco después se involucró en una lucha para destituir al gobierno de Bashar al-Assad. En ninguno de los tres escenarios Estados Unidos tuvo éxito. Se vio en la obligación de abandonar Afganistán sin cumplir con los objetivos estratégicos. Desde que se retiró, inmediatamente los talibanes tomaron el poder. En Irak tampoco. Lo único que lograron fue modificar internamente la correlación de fuerzas en ese país, llevando a los chiitas al poder y por tanto propiciando un acercamiento de Irak a Irán. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de solidaridad religiosa, pudiéramos decir, por una cuestión de identificación natural, porque los chiitas iraquíes terminaron haciendo causa común con los chiitas iraníes. Y eso modificó la situación en Oriente Medio, la correlación de fuerza. Pero además de eso, Estados Unidos fracasó en Siria. Ahí armó un grupo de yihadistas, la mayoría de ellos sunitas. Estados Unidos se entendió durante un buen tiempo con el gobierno de Saddam Hussein, que era sunita, pero Saddam Hussein supo, aunque los sunitas son minorías ahí, supo organizar un gobierno basado en una especie de equilibrio, porque le dio participación de alguna forma a los chiitas y también a los cristianos, aunque gobernó también con el sable en la mano, indiscutiblemente, pero logró crear ahí un equilibrio
que le permitió mantenerse en el poder hasta la invasión de Estados Unidos. Cuando se produjo eso, entonces todo eso se rompió y los chiitas quedaron como mayoría con el control del gobierno. Entonces, en Siria decía, donde también gobierna una rama del chiismo, Estados Unidos fracasó, no pudo derrocar a Bashar al-Assad, pero la incursión de Estados Unidos, todos los planes que impulsó, motivó que en un momento determinado Rusia se metiera en el asunto a favor de Bashar al-Assad, intervino militarmente, y eso también ayudó a cambiar la correlación de fuerza. Pero en Yemen, que había un gobierno de tendencia sunita, también zozobró, y ahí hubo un enfrentamiento militar entre un gobierno sunita apoyado por Arabia Saudita y unos rebeldes hutíes apoyados por Irán, porque los hutíes son también chiitas. En esa situación, en ese contexto, con un Israel que ha tenido de alguna forma que entenderse con Moscú, porque Moscú tiene presencia militar en Siria y Israel necesita de alguna forma para controlar los yihadistas y evitar que ataquen desde el territorio sirio, se ha visto en la necesidad de hacer incursiones aéreas en el territorio de Siria. Para hacer eso ha tenido que entenderse de alguna manera con Rusia. Y en ese contexto entonces se produce un distanciamiento entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Hasta Estados Unidos le interrumpe o controla el suministro, la compra de armas. Arabia Saudita, importante para ese pulseo que tiene en la guerra de Yemen con Irán, y eso pues lógicamente provoca un malestar entre los saudoárabes, pero al mismo tiempo recuerden ustedes los cuestionamientos hechos por el gobierno de Estados Unidos al régimen saudoárabe y las críticas por el asesinato del periodista Khashoggi. Eso que distanció enormemente a Arabia Saudita del gobierno de los Estados Unidos. Vimos cómo el presidente Biden, dando marcha atrás, trató de lograr un entendimiento con Mohammed bin Salman, el que manda en los hechos en Arabia Saudita, pero esto no tuvo el efecto deseado. Ha habido un distanciamiento real. Pero hay otro factor también que pesa muchísimo, y es que hoy en día China tiene un enorme poder en la zona. ¿Por qué? Bueno, porque si bien China no tiene bases militares allí, es sin embargo el principal inversor, como hemos dicho en otros programas. Mientras Estados Unidos hacía la guerra en Oriente Medio, China hacía los negocios. China era el principal inversionista en Afganistán cuando las tropas estadounidenses estaban allí ocupando ese país. Lo mismo ocurría también en Irak. Los principales contratos para la modernización de la industria petrolera iraquí los tenían empresas chinas. Y lo mismo se puede decir también de Siria. Pero China es un gran inversor en todo Oriente Medio, incluyendo Pakistán, en donde ha construido un puerto supermoderno. Entonces la inversión china es importante, pero además de eso, China es el principal comprador del petróleo que se produce en esa zona. China compra mucho y eso le da influencia. Esos son factores que combinados hacen, bueno, pues que
Arabia Saudita produzca ese giro que ha producido, porque indiscutiblemente no se puede decir que ya los problemas entre Irán y Arabia Saudita están resueltos, porque estamos hablando de rivalidades de hace mucho tiempo, de hace muchas décadas. Eso no se borra, eso no se cambia de la noche a la mañana. Pero el solo hecho de que usted conciba un cambio de rumbo, un entendimiento, en lo cual se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Nosotros lo dijimos aquí citando a un exministro de Relaciones Exteriores de Israel, que dijo hace un año y pico, casi 2 años, que esas conversaciones se estaban sosteniendo, que los avances eran lentos, pero que de alguna forma tanto Irán como Arabia Saudita entendían que lo mejor en la coyuntura que se presentaba era un entendimiento que le quitara presión a ambos países. Bueno, pues eso, con la mediación de China, ha producido este efecto que está ahí, eso que está ahí plasmado en esos acuerdos. El asunto que todavía está por verse es si este pudiera ser el inicio de la unificación del mundo musulmán, porque la división entre el mundo musulmán en distintas ramas del islamismo, ese es un fenómeno que ha tenido mucha gravitación política, y si se produjera lo contrario, un proceso de unificación de todo el mundo musulmán, eso sencillamente marcaría un antes y un después, y sería un gran acontecimiento geopolítico. Arabia Saudita, lo mismo que Irán, han solicitado su acceso al BRIC, que es ese bloque que componen Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, además de India, el BRICS. Imagínense ustedes 3 potencias petroleras como Rusia, que tiene recursos energéticos de todo tipo, Irán, que es un país que produce petróleo, que produce gas, y Arabia Saudita, que es una de las principales potencias petroleras a nivel mundial. El poder que tendría realmente ese bloque con su membresía ampliada para incluir estos 2 importantes jugadores de la zona de Oriente Medio. Recordemos además los niveles de colaboración entre Rusia y Arabia Saudita, porque forman parte de la OPEP Plus, la OPEP más, que abarca los tradicionales países que integran la OPEP, más Rusia y otras naciones que no son formalmente miembros, pero que coordinan sus políticas petroleras con el grupo de la OPEP. Y este también es un factor a tomar en consideración. Permítanme otra pausa, en breve retorno. Decíamos que Rusia y Arabia Saudita han tenido muy buenas relaciones en los últimos tiempos, hasta el punto de que han coordinado de manera efectiva su política energética en el marco de la OPEP Plus. Pero además de eso, también Arabia Saudita ha tenido unas excelentes relaciones con China, hasta el punto de que recientemente recibieron en Riad al presidente Xi Jinping por todo lo alto, y allí se firmaron importantes acuerdos, y uno de esos acuerdos fue el de negociar en monedas locales el petróleo, los recursos energéticos.
obviando el dólar, que es una de las metas que tienen China y Rusia, debilitar el dólar como una forma de restarle efectividad a las sanciones, pero también al mismo tiempo debilitando la moneda estadounidense. El dólar es importante y Estados Unidos es la potencia que es hoy en día y puede permitirse tener bases militares en todo el mundo con un presupuesto supermillonario, precisamente por el hecho de que su moneda es la moneda de reserva a nivel mundial. Eso le da una enorme ventaja. Y la estrategia de China y Rusia está precisamente modificar eso. Y el que se haya hecho un acuerdo para negociar el petróleo, no solo que le compra China a Arabia Saudita, sino el que le compra China a Rusia y el que negocia China es Rusia con otros países como India, que se haya decidido hacer todos esos intercambios en monedas locales es un hecho de mucha trascendencia. Y hay quienes hablan de la posibilidad de un petroyuan que pueda entonces jugar un papel parecido al de los petrodólares de aquellos años cuando los recursos provenientes de esos intercambios jugaron un importante rol en el mundo. Entonces, desde luego que Estados Unidos hubiera querido enfocarse en la zona del Indo-Pacífico, enfocarse en el problema de Ucrania, buscando una forma de cómo sacarle ventaja a eso que está actualmente en curso. Pero lo que acaba de ocurrir, ese acuerdo que se acaba de firmar entre Arabia Saudita e Irán, recuerda que la lucha es a escala global. Y entonces ahí hay muchos cabos sueltos, muchas situaciones a las que Estados Unidos tiene que hacerle frente al mismo tiempo. Repercusiones del acuerdo. Yo decía que no es fácil usted lograr una normalización, unas relaciones normales entre dos países que se han enfrentado por décadas. Pero este pudiera ser un primer paso. Y ahí habrá que hacer un esfuerzo, evitando esas situaciones que son las que obligan a dar marcha atrás. Ahí, bueno, pues la intermediación de China y el apoyo de Rusia pudieran ser importantes, tomando en consideración la influencia que tiene Rusia también en Irán. Porque ustedes recordarán el acuerdo aquel nuclear que firmaron los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania con Irán, fue posible porque apareció un interlocutor como Rusia, un interlocutor con Irán, como Rusia, que podía hablar el mismo lenguaje y que le producía cierta confianza. El propio Barack Obama en su momento llegó a reconocer que el rol de Rusia en la negociación, que duró bastante tiempo, de ese acuerdo nuclear que después denunció Donald Trump, fue fundamental, y él mismo se confesó sorprendido por eso. Pero bueno, dicen que la necesidad tiene cara de hereje, y lo que estamos viendo es una situación tanto en Irán, que quiere quitarse de encima las sanciones, como con Arabia Saudita, que quiere tener menos presión y de alguna forma un poco quitarse de encima lo que representa ese enfrentamiento con Irán en distintos escenarios, en una coyuntura en la que tienen fuerza creciente países como Rusia y China, que cambian realmente la situación
que tradicionalmente ha prevalecido en la zona, en un contexto como ese también a los saudo-árabes les convendría normalizar las relaciones con Irán y permitir de esa manera que las relaciones con estos nuevos jugadores como China y Rusia en esa zona puedan fluir de mejor manera. Entonces decíamos que todo esto debe impactar Yemen, porque recuerden que ahí, bueno, pues hay un enfrentamiento detrás de esa guerra. Ahora mismo hay una especie de tregua que logró la Organización de Naciones Unidas, pero detrás de las partes en conflicto están, por un lado, Arabia Saudita y por el otro, Irán. Algo parecido ocurre también en Siria, en donde los saudoárabes han apoyado a los rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad, mientras Irán interviene en apoyo al gobierno de Assad, que también es un gobierno sustentado por el chiismo, por una variante del chiismo. Y también, pues, eso tendría que tener algún reflejo en países como el Líbano, en donde por igual ambos países han tenido intereses encontrados. El mundo árabe, decíamos, ha saludado el entendimiento. Y entonces eso la pone difícil, se la pone difícil a Israel, porque se supone que esto evitaría que avance ese proceso que impulsaba Estados Unidos de normalización de las relaciones entre los árabes y los israelíes. Se la pone difícil, obviamente, también a la diplomacia estadounidense, porque si bien Estados Unidos todavía tiene con quién hablar allí en la zona, pero este es un obstáculo también importante. Otro aspecto a tomar en consideración es la situación interna que actualmente tiene Israel, que eso no ayuda. En un programa anterior nosotros comentamos esa situación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, a un escarceo que tiene ahí Benjamín Netanyahu, unos intentos de producir una reforma judicial con el objetivo de controlar la Suprema Corte de Justicia, logrando que el Parlamento pueda declarar inválida la declaratoria de inconstitucionalidad de cualquier ley o disposición del Ejecutivo, y al mismo tiempo con una mayor incidencia, logrando una mayor incidencia en el mecanismo de designación de los jueces. Porque la reforma apunta a que el Ejecutivo tenga mayoría en el organismo que es el responsable de la designación de los jueces. Y esto ha provocado a lo interno en Israel una gran inconformidad y está movilizando gente todos los días. Hasta ahora el gobierno de Netanyahu se mantiene firme. Sin embargo, desde fuera, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, esto se ve con mucha preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque crea una situación ahí de roce del discurso que ha tenido Occidente, porque todo lo que se escribe en contra de Irán es que es un gobierno autocrático. Y si usted tiene en Israel, que es una de las democracias más vibrantes de esa zona de Oriente Medio, si usted tiene una situación de acusación que se le hacen al gobierno de propiciar un golpe de Estado para tomar el control de los tres poderes y un déficit democrático tan grande como generaría eso, entonces eso provocaría un gran choque con esa política de Estados Unidos que nos presenta toda esta competencia a nivel global como una competencia
entre la democracia buena y la autocracia mala. Y por tanto eso tiende o tendería a debilitar, en el marco de esa situación que ahora está viviendo Oriente Medio, a debilitar el discurso de Occidente. Y por tanto también dificulta la coordinación de políticas con Israel, que es uno de los factores, de las cosas que ha estado tratando de asegurar Estados Unidos, porque recuerden ustedes, entre Netanyahu y los demócratas en Estados Unidos hubo contradicciones importantes. Netanyahu siempre se llevó mejor con los republicanos que con los demócratas. Y este es un asunto que también pesa. Algo parecido ocurrió con Arabia Saudita. Recuerden que Arabia Saudita se entendió muy bien con Donald Trump, pero las cosas cambiaron cuando llegó Joe Biden. Bueno, pues así es como están las cosas en esa zona de Oriente Medio que tanto ha gravitado a nivel global. Otra pausa, en breve volvemos.